Padre bueno, te damos gracias, Señor, en esta mañana por este nuevo día que tú nos das. Gracias por la oportunidad de estar nuevamente reunidos en familia para alabarte, adorarte, para exaltar tu nombre, para declarar que tú eres nuestro Señor y nuestro Dios. Gracias por la vida constante que tú nos das, Señor. Y te agradecemos porque en esta mañana hemos venido para alabarte, adorarte, para recibir de ti, Señor. Porque cada día necesitamos ser edificados en ti, fortalecidos en ti, vivificados en ti, Señor, a través de tu palabra, Señor. Porque tu palabra es viva, es eficaz, tu palabra es verdad, tu palabra es la que nos guía y nos conduce y nos lleva, Señor, por buenos destinos, los cuales tú ya preparaste para nosotros desde antes de la fundación de este mundo. Y te damos gracias, Señor, en esta mañana por este tiempo, que tu Espíritu Santo nos va a enseñar y nos va a instruir en la verdad de tu palabra. Gracias por todo lo que tú estás obrando en nosotros, papito. Bueno, a ti sea toda la gloria y la honra, mi Señor, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Nuestro Dios es bueno, cada día nuestro Dios es maravilloso. Realmente Él está obrando y haciendo buenas cosas cada día por sus hijos. Amén. Creemos de que Él inició la buena obra en nosotros y Él no va a parar hasta terminar. Amén. Por eso que es importante para nosotros a regresar al punto inicial, cómo empezamos nuestro caminar con Dios. Y hoy día, hablando acerca del justo vivirá por fe, vamos a hablar de uno de los puntos tan importantes que nos va a ayudar a entender cómo nosotros como justos podemos vivir por fe y cuál es la importancia de vivir por fe. Porque la palabra de Dios nos habla acerca de que como cristianos necesitamos, hermanos, fortalecer nuestra fe cada día de nuestras vidas. No solamente saber que yo soy justo delante de Dios y que tengo que caminar por fe, sino que esa fe tiene que ser edificada, fortalecida. Cuando nosotros sabemos que tenemos músculos, amén. Pero si esos músculos no los ejercitamos, se van a atrofiar, se van a dañar y ya no vamos a poder ni siquiera hasta pararnos. Una persona que esté en el hospital por 2, 3 meses echada en una cama y cuando se quiere parar, no puede pararse, sus músculos no le responden y tiene que estar en terapia. ¿Para qué? Para que pueda rehabilitarse. Si en lo natural Dios nos creó de esa manera, en este cuerpo que es mortal, ¿cuánto más la necesidad de como creyentes tener una fe fuerte, una fe sólida, una fe estable, una fe siempre creciente? Porque como cristianos tenemos que vivir cada día en la verdad de la palabra. Amén. En Hebreos capítulo 11, todos conocemos, ese es un libro muy conocido, es el capítulo de la fe. Habla mucho acerca de la fe, da puntos importantes acerca de cómo tenemos que vivir y caminar por fe. Por eso que tenemos que darnos cuenta de que es importante que nuestra fe es vital para vivir como hijos de Dios. Amén. ¿Cuánto quisiéramos tener una fe bien grande, capaz de mover la montaña? Decía, ¿no? Dice que la fe es como una semilla, ¿no? De mostaza que es tan pequeña, pero a la vez es tan más grande de cualquier árbol, ¿no? Y produce grandes sombras y grandes beneficios para los que están alrededor de ella. ¿Cuánto más nuestra fe, ¿no? Que también va a dar grandes beneficios para cada uno de nosotros. Por lo tanto, a través de Hebreos capítulo 11, quiero en esta mañana vamos a enfatizar un poco la escritura y le animo a que si usted tiene su Biblia pueda abrirlo, porque acá venimos a estudiar la palabra de Dios, a leer la palabra de Dios, y es importante que la Biblia es nuestra base. Amén. No vamos a ir más allá de la Biblia ni vamos a ir menos de la Biblia. Por lo tanto, necesitamos estar siempre conectados a la palabra de Dios. Amén. Por eso que la Biblia en Hebreos capítulo 11 nos va a hablar mucho acerca de nuestro caminar con el Señor, acerca de cómo nuestra fe se va firmando y se va fundamentando. Por lo tanto, todos nosotros que hemos empezado, amados hermanos, a vivir este caminar de fe, es importante que entendamos, hermanos, que tenemos que darnos cuenta que esta es una escuela de la fe. Cuando aceptamos a Jesús en nuestras vidas, empezamos a prepararnos a estudiar, así como cuando un niño entra al colegio, ¿no? Al jardín, a primaria, secundaria, y conforme sigue avanzando, sigue creciendo y conociendo cosas nuevas. Por lo tanto, cuando empezamos a caminar por fe, vamos a darnos cuenta, hermanos, que la vida va a ser entonces nuestro salón de clase. Cuando nosotros aceptamos a Jesús, entramos a la escuela de la fe. Y nuestro diario vivir va a ser nuestro salón de clase, donde nosotros vamos a empezar a aprender cómo es la fe, cómo usamos nuestra fe, cómo fortalecemos nuestra fe, cómo de repente vamos a caer, vamos a fallar a la fe, pero ahí vamos a ir aprendiendo en la vida diaria cómo nuestra fe va a ir creciendo. Y la Biblia va a ser el libro de texto que vamos a utilizar. Si usted quiere estar firme en su caminar de fe, necesita tener la palabra de Dios a su alcance, porque es la palabra de Dios la que nos va a dar a nosotros esa seguridad, ese conocimiento que necesitamos para ir por pasos y por caminos seguros. Amén. ¿Cuántos queremos fallar en la vida? Nadie, ¿verdad?
Entonces, la Biblia es nuestro libro de texto que nos va a guiar y nos va a enseñar a cómo caminar en estos caminos de verdad. Y luego vamos a tener a los profetas y apóstoles que van a ser nuestros profesores. Ellos a través de toda la escritura vamos a ver cómo nos enseñan, cómo nos hablan a cómo caminar por fe, cómo vivir por fe. Y aquí y vamos a tener acá también al gran director, al maestro, al padre de la fe. ¿Quién es? ¿Se acuerdan? Ya hemos hablado de él ya. Abraham, ¿no? Abraham es el padre de la fe, él va a ser el director, él es el que nos va a enseñar, él llegó al tope máximo de la fe. Por eso la Biblia lo llama que él es el padre de la fe, ¿no? Vamos a un ratito a Hebreos capítulo 11, vamos a leer del verso del 8 al 13 y vamos a ir un poquito afirmando acerca de nuestro caminar de fe. Vamos a leer ahí de a partir del verso 8 del capítulo de Hebreos 11, el capítulo de la fe, y dice así, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac, Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaban la ciudadanía que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también, la misma Sara, ¿saben quién es Sara, verdad? La mujer de Abraham. Sara, dice, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por la cual también de uno y este ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a las orillas del mar. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Hermanos, hay muchísimas verdades respecto a la fe en este pasaje que hemos leído y en esta mañana vamos a ir aprendiendo para que nuestra fe esté firme, segura. Amén. Para que nuestra fe no decaiga, sino que cada día se vaya incrementando más y más y más para agradar a Dios. Amén. Por eso que aquí vemos a Abraham como el padre de la fe. Él es aquel que la Biblia dice en Romanos 4:11 que él es el padre de la fe. Él es aquel que nos va a enseñar a través de sus vivencias, ¿no? Cómo él empezó a poder desarrollar esa fe. ¿Cuántos queremos tener una fe fuerte? Obviamente que todos deseamos tener una fe fuerte. Por lo tanto, vamos a ver cómo Abraham empezó a trabajar en su vida y cómo él, en su comunión con Dios, empezó a desarrollar una fe fuerte, sólida, estable. Por eso, hermanos, es muy importante valorar en nuestra vida diaria la necesidad de la fe. Si nosotros no tenemos fe, hermanos, en realidad no tenemos nada en esta vida, ¿no? La fe es lo más importante. Amén. Para poder vivir una vida que sea buena para el Señor. Amén. En Hebreos 11:6 claramente la palabra de Dios nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Yo pregunto, ¿cuántos queremos agradar a Dios aquí? No todos quieren agradar a Dios, pero algunos sí lo desean. Obviamente Dios quisiera que todos le agraden, como un padre bueno quiere que todos sus hijos le agraden, pero no todos los hijos a veces agradan a su padre. Y Dios anhela, dice, ama, dice, por eso dice en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿no? Por eso, hermanos, tenemos que entender algo muy importante en nuestras vidas, ¿no? Que si agradamos a Dios, no importa, escuchen, ¿ah? Si nosotros en nuestro caminar diario agradamos a Dios, no importa a quién desagradamos. Amén. En tu vida diaria, hermanos, tu mayor objetivo debe ser agradar a Dios en todo. Y eso no debe importar si tú desagradas a otros por agradar a Dios. ¿Ok? Pero si desagradamos a Dios, hermanos, no importa a quién vamos a agradar. Y es muy lamentable que en este tiempo la iglesia del Señor a veces está viviendo para agradar a la gente, para agradar a la sociedad, para agradar a la comunidad, para agradar a ciertas personas y no agradar a Dios. Por eso es importante que nuestra fe tenga un objetivo claro, que sea agradar a Dios. Amén. La fe, amados hermanos, es la marca de todo cristiano. Un cristiano, aquel que se llama cristiano, su identidad es vivir por fe. Por eso dice que el justo por la fe vivirá. ¿Y quién es un justo? Es un cristiano. Cualquiera no es un justo, son los cristianos los que somos justos. Por eso que la marca de un cristiano es vivir por fe.
La fe es la marca de tu vida. Todo lo que haces debe ser por fe y para fe. Amén. Los primeros seguidores, hermanos de Jesús, no fueron llamados, pues, cristianos al momento, no, fueron llamados inicialmente creyentes, creyentes. Y a través de las escrituras en el Evangelio vamos a ver que es importante el creerle a Dios. Cuando Jesús vino a esta tierra, dice que vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, no creyeron en él. Pero a todos los que creyeron en él, ¿qué pasó? Llegaron a ser hijos de Dios. Amén. Juan 1:12. En Juan 3:16 nos dice que la manera que Dios nos amó a nosotros fue tan grande que nos entregó a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que crea en él. Hermanos, en este tiempo la gente no cree en Dios, no cree en la palabra, no cree en la verdad de las escrituras, porque la gente no está buscando al Señor. El Señor en Marcos 1:14, cuando estaba empezando su ministerio, mismo dijo, el reino de los cielos se ha acercado, decía, ¿no? Arrepentíos, ¿y qué dijo? Y creed en el Evangelio, creed en estas buenas noticias, creed en lo que Dios está diciendo. Hermanos, el creer es la base para que nosotros podamos caminar en nuestra vida con el Señor. Amén. Por eso que Jesús un día le estaban preguntando, Señor, ¿y cómo es este caminar contigo? Y él le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Mucha gente, amados hermanos, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, no creían en Él. Mucha gente no creyó en Él. Decían, Él es el hijo del carpintero, Él es de Galilea, Él es por acá, ¿no? Tanto así que un día Jesús le dijo a sus discípulos, ¿se acuerdan qué le dijo Él? ¿Qué dicen la gente quién soy yo? Uno dice, bueno, tú eres un profeta, tú eres un maestro, tú eres por aquí, por allá. ¿No? Y le dijo, ¿y ustedes qué dicen que soy yo? Y ellos creyeron quién era Él. Dijo, tú eres el Cristo, el Mesías, el ungido, el Hijo de Dios. Y es importante, hermanos, que nosotros entendamos y creamos en quién es nuestro Dios, porque eso nos va a ayudar a que podamos vivir una vida como Él desea. Amén. Por lo tanto, amados hermanos, hay una pregunta muy interesante en este día y quiero hacerles y preguntarles, ¿cuántos de ustedes quieren servir a Dios? ¿Cuántos quieren servir a Dios? Si queremos servir a Dios, es importante, hermanos, que tenemos que entender que tenemos que creerle a Dios en primer lugar. Tenemos que creerle a Dios. Porque con nuestro caminar con Dios, si queremos servirle a Él de todo corazón, tenemos que aprender qué cosa, a servirle. Amén. Pero ¿saben qué, hermanos? El pecado más grande del ser humano no es asesinato, no es corrupción, no es maldad, no es de repente suicidio, no es robo, no es X pecados, por más grave que tú puedas ver en otras personas. ¿Saben cuál es el pecado más grave? El pecado más grande es la incredulidad. El pecado más grande es la incredulidad. Y muchas personas, hermanos, no creen en Dios. Y ese es el pecado más grande. Por eso, el libro de Juan decía en el capítulo 3 verso 18, decía que el que en él cree, dice, ¿no? O sea, en el que él cree no es condenado, pero el que no cree en él ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Este mundo, amados hermanos, por causa de no creer en Jesús, ya han sido condenados. ¿Y qué lo ha condenado? ¿Su pecado? No. Podemos encontrar gente tal vez más moral, más espiritualmente hablando, más pura que de repente que muchos cristianos de la iglesia. Pero eso no los salva, porque su incredulidad los condena. Por eso que el creer es algo muy importante para nosotros que estamos en la vida de Dios. Nuestra fe es lo más importante. Dice la palabra de Dios que nuestra fe es la que vence al mundo. Nuestra fe es la que va a estar por encima de todas las circunstancias. Es por eso que cuando vamos a llegar a los últimos tiempos, antes de que Jesús venga, van a haber muchas maldades, muchas situaciones difíciles. Y la Biblia dice, el amor de muchos se enfriará. Y encontraremos fe en aquel entonces. ¿Por qué? Porque la fe obra por el amor. Y si no hay amor, no va a haber fe. Y la fe de muchos va a decaer. Por eso necesitamos cada día afirmar nuestra vida en la palabra del Señor. Amén. Acuérdense que la incredulidad es la fuente de todos los demás pecados. Si tú no crees en Dios, abres la puerta para cualquier pecado. Si tú has decidido no creerle a Dios, simplemente estás cediéndote al enemigo.
Por eso que es importante que nosotros no nos distraigamos, nos enfoquemos en nuestra fe, para que podamos estar firmes y seguros. Amén. En Hebreos capítulo 10, verso 38, la palabra de Dios afirma lo que estamos creyendo nosotros en cada semana que estamos hablando aquí, donde dice, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, dice, no agradará a mi alma. Amén. Los que somos de fe no somos los que retrocedemos, sino somos los que vamos hacia adelante. En medio de las circunstancias, seguimos adelante. No nos sentimos menos, no nos acobardamos, sino al contrario, tenemos mayor valor y osadía. ¿Por qué? Porque nos movemos por fe. Viene a mi mente ahorita el cuadro clarísimo cuando un día le dijeron a los amigos de Daniel, ¿no? Sadrach, Mesach y Abednego le dijeron, ¿saben qué? Si ustedes no adoran a este Dios, los vamos a matar, los vamos a llevar al horno para quemarlos. Y ellos no dudaron en su fe, dijeron, yo no voy a arrodillarme contra otro Dios porque Jehová es mi Dios. No te preocupes, rey. No me pongas a prueba. Yo nunca me voy a inclinar sobre este ídolo. Sé que si tú quieres condenarme, llévame, porque el Dios al que él creo, él cuidará de mí. Esté donde esté, vaya donde vaya. Eso significa creerle a él, tener fe en Dios. Y esa fe, amados hermanos, lo salvó. Es la misma fe que Abraham creyó en esperanza tras esperanza. Dijo, no, yo creo que Dios ha dicho que yo voy a ser padre de naciones. Y su fe, dice, le fue contado por justicia. Su fe que esos chicos hizo que a pesar que le pusieran el horno y lo calentaran más de lo normal para que achicharraros a la entrada nomás, Dios estaba cuidándolos y no les pasó nada. Ni siquiera se quemó un pelito. Y algunos dirán, bueno, de repente fue una excepción. No, porque los que fueron a empujar, los que lo llevaron hacia el foso, hacia el horno, se quemaron. Y a ellos no les pasó nada. ¿Por qué? Porque creyeron en Dios. Imagínense qué es lo que puede hacer tu fe cuando tú te pones o te enfocas en creer y confiar en que Dios es tu Salvador. Dios es tu Dios a quien vas a adorar. Amén. Por eso que nosotros cada semana estamos afirmando lo que dice primero Romanos capítulo 1, verso 17. Dice, de hecho que el Evangelio, o sea, esta buena noticia que estamos compartiendo cada mañana, cada domingo, dice, perdón, de hecho que el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, ¿no? Dice, la cual es por fe de principio a fin. Amén. De principio a fin. Hermanos, tu fe no es que necesitaste fe para salvarte, de ahí ya lo dejaste a un lado. No. La fe está contigo constantemente, de principio hasta el final de tus días. Sé que Jesús no viene pronto para que te vayas con él, irás a la tumba. Pero tu fe permanece ahí, inclusive hasta ir a la tumba, hasta dar ese paso de dejar este mundo y pasar al siguiente, es fe. Porque nosotros no vivimos, no morimos sin esperanza, como los que no creen en Dios. Porque nosotros cuando partimos de este mundo, sabemos que a dónde vamos, a encontrarnos con el Señor. Pasamos al reino de Dios. Y eso es lo maravilloso, hermanos. No es como los que mueren, hoy se perdió mi familiar, murió, qué pena, ahora qué voy a hacer. No, nosotros sabemos que Él está en un lugar mejor. Porque todos nuestros familiares que han partido y se nos han adelantado, sabemos que están en un lugar mejor, donde no hay dolor, no hay preocupación, no hay angustia, no hay necesidad, están en paz juntamente con el Señor. ¿Por qué? Porque nuestra fe es desde el principio hasta el fin. Amén. Y como está escrito, ¿qué dice? Tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. Es como ahí pon tu nombre, en vez de justo pon ahí, Víctor vivirá por fe. Elías vivirá por fe. Mónica vivirá por fe. Patti vivirá por fe. Juan Manuel vive por fe. Hoy y siempre vive por fe. Amados hermanos, no veo por lo, no, la Biblia dice que nosotros no nos movemos por lo que vemos. Amén. Sino por lo que no vemos. Y eso vamos a ir viéndolo conforme sigamos desarrollando nuestro tema del día de hoy. Por lo tanto, el tema que vamos a tratar el día de hoy es Hebreos 11:6. El texto clave dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Hermanos, si nosotros queremos vivir una vida cristiana, vivir por vivir, sinceramente no va a tener sentido. Nuestra fe tiene que estar enfocada en alguien, en agradar a quién? A Dios.
Porque es necesario, dice, que el que se acerca a Dios crea que Él existe. Hermanos, cuando nosotros nos hemos acercado a Dios, tenemos que saber que Él existe y que sabe recompensar a quienes lo buscan. Amados hermanos, no hay pierde con el Señor. Todo el plan de Dios está escrito en este versículo. Sin fe es imposible agradar a Dios. Si tú quieres agradar a Dios, fe necesitas. ¿Y esa fe a qué te conlleva? ¿Cuál es la convicción que vas a tener en base a esa fe? De que Dios es real, que no es una fantasía, no es una mentira, no es algo imaginario, no es una ilusión, no, es real. Y cuando tú sabes que tu Dios es real y que tú vives por fe para agradarle a Él, la consecuencia de ello son qué cosa, las bendiciones que Él ha prometido. Por dice, porque Él recompensa a quienes lo buscan. Él no recompensa a quienes están haciendo cualquier otra cosa, no, a quienes lo buscan. Si tú buscas a Dios, vas a recibir la recompensa. Pero si tú no buscas a Dios, obviamente no vas a tener recompensa, ¿no? No vas a tener recompensa. Entonces, hoy día vamos a tratar un tema muy importante porque nos va a ayudar bastante a que podamos afirmar nuestra fe. Dice, una fe que agrada a Dios. Pregunto, ¿cuántos quieren tener una fe que agrada a Dios? Si nosotros queremos tener una fe que agrada a Dios, necesitamos, hermanos, aprender lo que Dios quiere enseñarnos en esta mañana. Amén. Entonces, vamos a ver cómo nosotros podemos afirmar nuestra fe. Como le dije, la fe no simplemente es lo tomo ahora y ya es suficiente, no, sino que mi fe tiene que ser ejercitada, tiene que ser fortalecida, tiene que ser incrementada, tiene que ser probada, tiene que ser demostrada. Amén. No es que yo tengo fe y ya es suficiente con eso, no, sino tengo que aplicar mi fe. Y Abraham es un claro ejemplo de cómo nosotros vemos una fe en proceso de crecimiento hasta llegar a su máximo desarrollo. Por eso que Él es el padre de la fe. Por eso que gracias a su fe, a la fe de Él, nosotros pudimos ver a la llegada del Mesías, ¿no? La promesa de Dios para salvar la humanidad del pecado. Amén. Por lo tanto, tenemos que darnos cuenta de algo muy importante. Dirás, pero de repente, bueno, no sé, yo no conozco mucho la palabra, de repente yo soy muy mayor de edad, o de repente soy muy pequeño. Pero para Dios no hay ningún impedimento cuando tú te acercas a Él de una manera firme y segura. Vamos a ver un poco la historia de Abraham de manera general. Ya lo hemos estado tratando semanas atrás. Pero fíjense que Abraham era una persona, no era creyente Abraham. Tal vez nosotros en nuestro país, en nuestro contexto cultural, somos personas que amamos, adoramos a Dios dentro del sistema católico del cual formamos desde pequeños, ¿no? Nuestra sociedad está orientada siempre, ¿no? Hacia Dios a través de qué? Del mundo católico. Y pensamos que, bueno, sabemos que ahí está Dios y bueno, yo vengo a los domingos a mi iglesia, veo mis fiestas, mis reuniones por aquí y por allá, pero tenemos un concepto de Dios. Abraham vivía en un mundo pagano, donde no adoraban a Dios. ¿Ok? Entonces ahí tenemos una ventaja ya. Abraham era una persona, no era joven, era mayor. Tenía 70 años cuando Dios le habló. Y le habló para sacarlo del lugar donde estaba y llevarlo lejos a otro sitio. Abraham tenía esposa, tendría propiedades, tenía, dices, siervos que trabajaban con él, tenía ganados, tenía cosas. Y Dios lo saca de ese lugar y lo lleva a otro sitio. Ahora, como siempre digo, ¿no? ¿Cómo, hermanos, cómo nosotros tenemos esa seguridad de que Dios me está diciendo que deje todo y me vaya a un lugar donde no sé dónde será ni por qué tiempo voy a ir? Pero Abraham le creyó al Señor, le creyó al Señor. ¿Amén? Entonces, vamos a compartir en esta mañana unos principios que nos van a ayudar a cómo tener una fe grande. ¿Cuántos quieren tener una fe grande? Porque si nuestra fe es grande, entonces vamos a agradar a Dios. Si tenemos una fe fuerte, va a ser una fe que agrada a Dios. Si tenemos una fe consistente, vamos a poder agradar a Dios. Si tenemos una fe que soporta las pruebas y avanza por encima de las circunstancias, vamos a tener una fe que agrada a Dios. Si tenemos una fe, obviamente, llena, completa, creciente, va a ser una fe que agrada a Dios. Amén. Entonces, voy a darles 6 puntos importantes que nos van a ayudar a cómo nosotros podemos vivir, ¿no? Agradándole a Dios en todo lo que hagamos.
¿Ok? Primer principio es el principio auditivo. O sea, debemos aprender a escuchar de Dios. Tenemos que aprender a escuchar de Dios. Algo que hablamos hace semanas atrás cuando empezamos la primera clase, cómo caminar con Dios, ¿no? Es que escuchar de Dios. Y el primer principio para que tú puedas tener una fe fuerte, sólida, concisa, segura, en cualquier circunstancia, sea un momento de paz, de angustia, de tribulación, de preocupación, aunque pienses que todo el mundo está de cabeza, ya estás por caer y terminar o morir, Dios está ahí hablándote. Por eso que es importante el primer principio, escuchar de Dios. Si tú escuchas de Dios, hermano, uff, ya ganaste la batalla. Por eso el primer principio es aprender a escuchar de Dios. Hebreos 11:8, vamos a leer un ratito Hebreos 11:8. Miren lo que dice la palabra del Señor. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. ¿Cuántos de ustedes alguna vez ha salido? Bueno, me voy, Dios me ha dicho que me vaya y sales de tu casa sin saber a dónde vas. Pocas veces, ¿verdad? Abraham escuchó la voz de Dios, recibió el consejo de Dios y simplemente recibió la frase, decir, bueno, me llama el Señor, bueno, guardemos todas las cosas, levantemos las carpas, nos vamos. Papá, me voy, chao, el Señor me ha dicho que me vaya. ¿A dónde? No sé, Él me ha dicho que me vaya, simplemente que camine. Él me va a guiar a dónde tengo que llegar. Imagínense que él tuvo que recibir una palabra clara de Dios. Y nosotros tenemos que entender, hermanos, que estamos en tiempo donde nosotros debemos de aprender a escuchar de Dios. En este tiempo escuchamos a veces muchas voces. Cuando queremos aprender de algo, vemos una voz por acá, otra voz por allá, nos vamos al internet, nos vamos a los libros, nos vamos por acá y buscamos voces por todos lados. Pero a veces no escuchamos de Dios. A veces no recibimos el consejo claro de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere para mi vida? ¿A dónde el Señor me quiere llevar? ¿Ok? Por eso que cuando Dios trata con Abraham en Génesis capítulo 12, ¿no? Y le dice, ¿no? Que él tenía que salir, ¿no? Deja tu tierra y tu parentela, ve a la tierra donde yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande. Te bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que maldigan. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios lo saca de Abraham dándole una promesa y Abraham creyó a Dios. Creyó a Dios. Recibió el mensaje de Dios. Y le dijo, Sara, nos vamos mañana. Empaca todo, pues Sara de repente, no, pero estaba haciendo yo una reunión, tenía otras cosas que hacer, no, nos vamos mañana. Y empezó esa comunión con Dios. Abraham empezó a entrar a la escuela de la fe. Hermanos, estamos en una vida, en una constante enseñanza con Dios a través de la fe, en nuestro caminar diario. Es el vivir constantemente con el Señor, escuchando la palabra del Señor. Amén. Por eso, hermanos, que la raíz de la fe es aprender a escuchar de Dios. Si tú quieres tener una fe firme, segura, estable y agradarle a Dios en todo, tienes que aprender a escuchar de Él. Y es nuestra obligación como hijos amados, deseados y que queremos agradar a Dios, tenemos que aprender a escuchar de Él, escuchar del Señor. ¿Cómo podemos escuchar la voz de Dios, hermanos? Tal vez es una pregunta, la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo yo puedo escuchar de Dios? Y a veces decimos, Dios me está hablando, Dios me está diciendo. ¿Cómo podemos realmente saber que es Dios quien nos está hablando y no tal vez una necesidad, una angustia o cualquier otra cosa por ahí que se pueda semejar a una voz que no es exactamente la de Dios? ¿Cómo podemos aprender a escuchar de Dios? Y para que nosotros aprendamos a hacer la voluntad del Señor y escuchar su voz, tenemos que saber, hermanos, cómo nosotros nos vamos a enfrentar delante de Dios, sabiendo que es el Señor que nos está hablando y no cualquier otra cosa. Porque la palabra de Dios dice algo muy claro, ¿no? En 1 Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces yo tengo que saber qué es lo que Dios me está diciendo, porque Dios me va a hablar siempre su voluntad, para yo saber que realmente lo que yo pida a Dios, Él me va a escuchar. A veces queremos salir de situaciones de nuestra vida, pero a veces nuestra forma de salir es conforme yo pienso que debe ser, y no conforme Dios quiere realmente que sea. A veces vemos plan A, plan B, plan C, si no funciona uno, funciona el otro, si no funciona este, funciona, y estamos así. Y el escuchar la voluntad de Dios, hermanos, no es adivinar la voluntad de Dios.
No es, no, no me ligó esta, ahora me puede ligar la otra, Señor, en esta sí, y estamos así. No. Por lo tanto, tenemos cada día, hermanos, que aprender a escuchar la perfecta voluntad de Dios. Amén. Cada vez que nosotros necesitamos desarrollar esta confianza con Dios, necesitamos saber exactamente qué es lo que Él quiere darnos, qué es lo que quiere enseñarnos. Por lo tanto, ¿cómo podemos escuchar de Dios? En Hebreos capítulo 1, porque Dios, hermanos, en otro tiempo, Dios había hablado de muchas formas y de muchas maneras. Abraham le habló de una voz audible, a Moisés le habló a través de qué? A través de una zarza, ¿no? A los profetas se mostraba hablándoles, dándoles palabra. Ellos decían, palabra de Dios vino a mí y digo esto, ¿no? Cuando Dios habló, por ejemplo, a Pablo, ¿cómo se le apareció a Pablo, no? De una manera especial. Dice que fue una luz tan radiante que lo dejó ciego. Y él escuchó la voz de Dios. Simón Pedro estaba en una azotea cuando escuchó la voz de Dios, que unos hombres iban a venir a buscarlo. Y que no tenga temor, que vaya, ¿no? Porque era un caso muy especial para él como judío juntarse con gentiles. Acuérdense que ese es un tema donde los judíos no trataban con ellos, pero Dios hablando hizo cosas que humanamente tal vez no podía darse. Entonces Dios siempre va a estar hablando de una forma y otra forma, pero ahora está hablando de una manera diferente. ¿Qué dice Hebreos capítulo 1, verso 1 y 2? Dios dice que en otro tiempo hablaba, ¿no? ¿Qué dice Dios? Vamos a Hebreos capítulo 1, ¿qué dice la escritura? Hebreos capítulo 1, perdón, capítulo, sí, Hebreos capítulo 1, verso 1. A ver, ¿qué dice? ¿Llegaron allí? Dice así. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, fíjese que Dios hablaba de muchas formas, de muchas maneras en otro tiempo por los profetas. Pero ¿qué pasa ahora? Dice, en estos postreros días, ¿en qué tiempo estamos ahora, hermanos? En estos postreros días, estamos en los postreros días. O sea, es para nosotros, dice, en estos postreros días nos ha hablado por quién? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. O sea, Dios en este tiempo está hablando a través de quién? Del Hijo. Entonces, ¿y quién es el Hijo? Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo? Hebreos 1, perdón, Juan 1:1 dice que quién era, en el principio era él, el verbo, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Y quién es el verbo? El verbo es la palabra. Entonces, Dios en este tiempo nos está hablando a través de Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo? Jesucristo es la palabra. Amén. La palabra. ¿Ok? Entonces, Dios nos habla en primer lugar a través de su palabra. Es la primera forma para que nosotros podamos aprender del Señor. Amén. A través de la palabra. ¿Ok? Y luego Dios hace algo maravilloso en la vida del creyente. Cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador personal, algo pasa en nuestras vidas. Algo sucede en nuestras vidas. La Biblia dice que tenemos la mente de Cristo, ¿no? Recibimos la mente de Cristo, ¿no? Segunda forma como Dios va a hablar es a través de tu mente, de los pensamientos que Dios pone en tu vida, ¿ok? Y luego tenemos al Espíritu Santo, que nos va a ayudar a que nosotros podamos entender y comprender cómo es que Dios está queriendo hablarte. Entonces, hermanos, ahora en este tiempo no hay excusa para decir Dios no me quiere hablar, porque Dios está constantemente hablando. Y es importante que entendamos que Dios quiere que cada uno de nosotros, hermanos, podamos vivir una vida que le agrade a Él. Amén. Cuando nacemos de nuevo, nosotros recibimos la mente de Cristo. En 1 Corintios 2:14, miren lo que dice las Escrituras. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor, hermanos? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cuántos creyentes hay aquí en esta mañana? Amén. Si somos creyentes, entonces la Biblia dice que tenemos la mente de Cristo.
Por lo tanto, mi mente no va a estar enfocada en otras cosas. Es importante, hermanos, que entendamos esta verdad de la palabra. Nuestra mente tiene la mente de Cristo. Amén. Esa es una verdad que nos va a llevar a que conozcamos su voluntad. Porque, hermanos, este mundo no puede entender las cosas de Dios. Este mundo no comprende las cosas de Dios. Pero aquellos que somos espirituales conocemos y entendemos la mente de Cristo. ¿Ven? Y al entender la mente de Cristo, entonces vamos a entender los pensamientos de Dios. Vamos a conocer los pensamientos del Señor. Amén. Cuando estamos haciendo algo, amados hermanos, que no sea la voluntad de Dios, el Espíritu Santo nos va a redarguir o nos va a corregir o nos va a decir, hey, lo que estás haciendo no está bien. Y nos va a llevar a que nos empecemos a qué cosa? A cambiar. Porque es el Espíritu Santo quien convence al ser humano de pecado. Es el Espíritu Santo quien nos va a convencer que lo que estamos haciendo no es lo correcto. La Biblia dice que el Espíritu Santo va a convencer al mundo. ¿De qué lo va a convencer al mundo? De pecado. Entonces el Espíritu Santo es Dios hablándote para que tú puedas volver al camino o continuar en el camino cuando el Espíritu Santo te está guiando a hacer lo correcto. Entonces, pero es importante, hermanos, que en este caminar y en este escuchar de Dios aprendamos paciencia. Aprendamos a tener paciencia. A veces nosotros no queremos esperar, porque vivimos en un mundo tan acelerado que este mundo quiere todas las cosas ya, 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 ya. Y no queremos esperar de Dios. No, apresurado vamos a todo, pero tenemos que tener paciencia y dar lugar a que sea Dios que obre en nosotros su buena y perfecta voluntad. Amén. No trate, amado hermano, de correr más rápido que Dios. No trate de adelantarse a Dios. Al contrario, hermanos. Más bien, corra más rápido para acercarse a Dios. Corra más rápido para tener comunión con Dios. Vaya más rápido para estar pasando más tiempo a solas con el Señor. Amén. Entonces, este primer principio es aprendamos a escuchar de Dios. Dejemos que la palabra nos enseñe. Dejamos que nuestros pensamientos que han sido transformados porque tenemos la mente de Cristo, o sea, nuestra mente no es cualquier mente, es una mente especial porque es la mente de Cristo. Nos ayude a hacer la voluntad de Dios en todo momento. Y dejemos que el Espíritu Santo, quien mora en cada uno de nosotros, porque la Biblia dice en Efesios que esa es la garantía que Dios nos ha dejado a cada uno de nosotros, ¿no? Haga su buena voluntad de nosotros, porque el Espíritu Santo no está de relleno en nuestra vida. El Espíritu Santo tiene un propósito, el cual es enseñarnos, instruirnos, guiarnos, corregirnos, hacernos entender las cosas de Dios, hacernos discernir las cosas del Espíritu, llevarnos a tener una comunión clara con el Señor. Amén. Entonces, eso es lo que Dios anhela, hermanos. En primer lugar, que escuchemos del Señor. El segundo principio que vamos a hablar en esta mañana es, tenemos que aprender a correr riesgos. Tenemos que aprender a correr riesgos. Y esto significa, tenemos que obedecer a Dios a pesar de las consecuencias. No es que yo me voy a ver, si voy a medir si me vale la pena, si está bien o no está bien para hacer la voluntad. No, tienes que aprender a correr riesgos. Si Dios está diciendo ve, vas. Tenemos que obedecer a Dios. Amén. Tenemos que obedecer. Cuando tú obedeces a Dios, luego que has escuchado su palabra, tú vas a hacer cosas que tal vez humanamente no lo puedes hacer. Y vas a tener que dejar a un lado todos tus pensamientos, tus paradigmas, tus defectos, tus cosas que has vivido anteriormente y simplemente enfocarte en el Señor. Abraham dejó todo lo que tenía, hermanos, a fin de seguir la voz de Dios, a fin de ser obediente a la voluntad de Dios. Y la única manera, hermanos, de que nosotros podamos vivir feliz y agradar a Dios es que vivamos confiados y obedezcamos a Él. El problema del ser humano, hermanos, es que a veces antes de dar el siguiente paso está mirando, puede ser, no puede ser, me conviene, no me conviene, qué va a pasar, qué no va a pasar. Y está empezando a ver todos sus pros y sus contras. Pero Dios no quiere que vivamos de esa manera, sino Él quiere que vivamos obedeciéndole a Él, obedeciéndole a Él. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan la historia de este rey que fue a buscar al profeta Elías para que Eliseo, perdón, ¿no? Para que sea sanado, ¿no? ¿Se acuerdan? Este rey fue y dijo,
Señor, estoy con lepra, vengo acá para que ores por mí y me sane. Y él pensaba, no, ahora voy a presentarme ante el profeta, él va a poner, va a ungirme con aceite, va a hacer una oración a su Dios y me va a limpiar, ¿no? Me va a sanar de esa enfermedad. Y cuando fue allá, ni siquiera el profeta se lo hace encuentro, simplemente mandó a su criado y le dijo, ¿sabes qué? Anda, báñate 7 veces en el río Jordán. Y fíjense una palabra que le fue ofensiva para él, dijo, ¿cómo puede hacerme eso? ¿Acaso no hay suficiente agua donde yo vivo para bañarme ahí y ser sano? Pero no era el lugar donde se iba a bañar, no era el agua que lo iba a limpiar, era la obediencia, era creer lo que Dios estaba hablando a través del profeta para sanar la vida de esta persona. Hermano, no sé qué Dios te está diciendo en esta mañana. No sé qué cosa Dios te está hablando a ti en esta mañana. No sé qué cosa Dios te está diciendo que hagas o ya te ha dicho que hagas y de repente hasta ahora no lo estás haciendo. Yo no sé qué cosa es lo que Dios está constantemente tratando contigo y tal vez no estás creyéndole al Señor y mucho menos lo estás obedeciendo. Pero es tiempo que tomemos un paso de fe y aprendamos a obedecer al Señor. No mirando lo que yo creo, poniendo por encima mis pensamientos o mis sentimientos o mi posición o qué dirá la gente o qué pasará con esto, con lo otro, sino tengo que ver si Dios me ha dicho que lo haga, lo tengo que hacer. Abraham no dudó, hermanos. Adán no estuvo en confusión. Adán no dijo, bueno, no sé si el Señor querrá o no querrá que vaya. No sé, no, Abraham dijo, bueno, mañana nos vamos. Guardamos todas las cosas y salimos de acá. Y Abraham salió confiando en que Dios era quien lo estaba guiando. Hermanos, de todo corazón yo les digo, busquemos la voz de Dios, escuchemos el consejo de Dios y sigamos el consejo de Dios. Amén. Porque si nosotros, hermanos, empezamos a vivir conforme el consejo de Dios, vamos a ir al lugar donde Dios quiere que estemos. Y es mejor, hermanos, estar donde Dios está que estar en un lugar donde aparentemente todo esté bueno y Dios no esté allí. Porque ustedes saben muy bien la historia. Abraham llegó a ese lugar y tuvo a dos personas, tuvo a su sobrino con él, perdón. Y su sobrino no se fijaba por fe, él vivía por vista, por lo que veía. Y él fue a un lugar donde aparentemente era bueno. Tal vez a los ojos pueden ser buenos, pero Dios no estaba allí. Abraham se quedó en un desierto, pero Dios estaba allí. Y ya vemos cómo continuó la historia. Al final, Abraham siguió prosperando porque estaba con Dios, pero su sobrino Lot no estaba en la ruina. Y Dios, por amor y misericordia, porque Abraham intercedió por él, lo sacó de ese lugar, porque si no hubiese también muerto en ese lugar por causa del pecado. Amado hermano, la desobediencia, el no vivir por fe, te va a llevar a alejarte de Dios. Tomemos la decisión, hermanos, en esta mañana, de decidir, Señor, escuchar tu voz y obedecerte, pese lo que pese. Aunque yo diga, pero no, pero ¿por qué hago esto y por qué no hago lo otro? No, Dios me está diciendo que lo haga, yo voy a hacer lo que Dios me dice que haga y voy a tener lo que estoy esperando. Amén. Acuérdense, hermanos, toda esta verdad que estamos hablando tiene un solo propósito, un solo sentido. Jesús vino a hacer una obra perfecta para que nosotros podamos tener esa fe en nuestras vidas y podamos confiar en Dios. Él mismo dijo, el que no cree en mí, ¿qué decían en las escrituras? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hermanos, si nosotros creemos en el Señor, no importa lo que estés pasando, pero si estás creyendo en Él, vas a vivir. Jesús, amados hermanos, entregó su vida por nosotros en la cruz para que nosotros podamos desarrollar esta fe que agrada a Dios. Él vivió una vida, amados hermanos, que agradaba a su Padre. Él dijo, yo no he venido acá para hacer mi voluntad, he venido acá para hacer la voluntad de aquel que me envió, que es mi Padre. Y dice que él fue fiel y obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a dar nuestra vida por el Señor? A vivir fieles al Señor, obedientes al Señor, y cumplir los propósitos y los planes que Dios quiere que vivamos cada día de nuestras vidas. Amén. Jesús hizo todo por nosotros. ¿Cómo no entregar nuestra vida al Señor? Si estás escuchando este audio, estás mirando esta enseñanza, re- recibe en tu vida a Jesús. Entrega tu vida al Señor. Dile, Señor, yo te recibo como mi Señor, como mi Salvador personal.
porque ahora yo quiero vivir una vida que agrade a Dios. Y la única forma en la cual mi vida puede agradar a Dios es vivirla por fe. Y esa fe solamente viene al recibir a Jesús como mi Señor y como mi Salvador personal, el cual va a hacer que yo pueda vivir una vida nueva, una vida diferente, una vida que realmente glorifique a Dios en todo lo que haga. Amén. Le damos gracias al Señor porque Él es bueno, porque Él nos ama, Él nos ayuda, Él nos cuida, Él nos protege, Él nos guarda y Él nos libra de todo mal. Amén. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias, Señor, en esta mañana por este tiempo. Señor, qué bueno es poder confiar en ti. Qué bueno es poder saber que tú que has iniciado la buena obra en nosotros, Padre, tú no vas a parar hasta terminarlo. Y Señor, sabemos que el principio de nuestra fe es nuestra confianza en Cristo Jesús. Es por eso que clamamos cada día a Él como nuestro Señor, como nuestro Salvador, el cual nos ha dado vida, nos ha restaurado nuestro ser y nos está ayudando cada día de nuestras vidas, Señor, para que podamos vivir una vida que te agrade a ti en todo, Señor. Y te agradecemos en esta mañana por este tiempo, Señor. Sabemos que hemos iniciado este proceso de aprendizaje y queremos seguir cada día aprendiendo más y más, a fin de que tu palabra sea establecida en nosotros, Señor. Gracias, papito mío, por todo lo que tú estás haciendo, Señor. A ti sea toda la gloria y la honra, mi Dios, en el precioso y maravilloso nombre de tu Hijo Jesús, mi Señor. Amén y amén. Amén. Dios es bueno.